Hoy es el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Estamos con Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, aquí en nuestros estudios para conversar sobre este tema, por supuesto que es muy, pero muy preocupante. ¿Cómo está, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por abrir este espacio y encantado de estar aquí con tu audiencia. Igualmente. Bueno, a ver, actualmente en nuestro país, ¿cuál es el índice o la incidencia de embarazos no planificados en adolescentes? Yo creo que es importante separar, cuando hablamos de embarazos en niñas y adolescentes y maternidades también, verlo en dos grupos de edades porque se está presentando de manera diferente. En las niñas de 10 a 14 años, lamentablemente, cada día en el Perú, 4 niñas entre los 10 y 14 años se vuelven madres. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, cada hora, 6 adolescentes se vuelven madres. Esas son las cifras que de una manera muy general uno puede extraer de lo que ocurre en el país con las niñas y adolescentes a partir de esta experiencia, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que han influido para que se presente este índice, este nivel de incidencia de embarazos? Bueno, en primer lugar, hay situaciones de falta de información y educación que les pueda llevar a tomar decisiones autónomas sobre sus vidas. Situaciones lamentables de abuso sexual también, situaciones de falta de acceso para aquellos sobre todo que están en vida sexual activa de métodos anticonceptivos modernos. Por ejemplo, hace poco tenía el honor de visitar Loreto y sobre este tema en particular de adolescentes de 15 a 19 años que ya están unidas, ¿no? Que tienen una pareja y que tienen una vida sexual activa, el porcentaje de ellas que no utilizan métodos anticonceptivos modernos se ha incrementado a lo largo de los últimos 22 años. Es decir, hay más adolescentes en esa condición que no utilizan métodos anticonceptivos que lo que había en el año 2000. 67% aproximadamente en este momento, en el año 2022, de acuerdo a la encuesta de demografía. Claro, ¿y cuáles son los efectos, las consecuencias del embarazo temprano, diríamos así, en mujeres, tomando en cuenta el desarrollo de su vida? ¿Qué efectos hay? ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, hay consecuencias individuales, familiares y para toda la sociedad. Si me permite citar a Manuel González Prada cuando él manifiesta este discurso de la politeama, ¿no? Y sí. Dice pues que los jóvenes a la obra, ¿no? Es todo lo contrario lo que ocurre con la maternidad temprana en las niñas y adolescentes, porque lo primero que se observa es que ellas desertan de la escuela, ¿no? Y al desertar de la escuela irrumpen su proyecto académico y su proyecto de vida. Y con ella se generan toda una serie de circunstancias de violencia y de pobreza que no les permite alcanzar todo su potencial. Nosotros hemos estimado a partir de una metodología que desarrollamos cuánto es el costo para los países en términos de la maternidad temprana. Y en el caso de Perú, para el año 2022, solo para las adolescentes que en ese periodo se convirtieron en madres, fue de aproximadamente 66 millones de dólares. Entonces, a esa cifra, si nosotros la vemos entre el año 2021 y el 2030, Perú podría estar confrontando un costo económico de aproximadamente 3.000 millones de dólares como efecto de la maternidad temprana. ¿Y se puede inferir que los gobiernos últimos se han desentendido del desarrollo de políticas que eviten justamente el embarazo en adolescentes? ¿O es muy drástica esa posición? Yo diría que se han hecho esfuerzos. Lo que sí es necesario es que esos esfuerzos sean articulados y que miren las causas. Por ejemplo, si estamos hablando de niñas de 10 a 14 años, donde si no todos, la mayoría de los embarazos y las maternidades que ocurren a esas edades son producto de violaciones sexuales, el sector justicia tiene un rol predominante para perseguir
a los agresores de las niñas en ese sentido. El sector educativo necesita fortalecerse para llevar una educación sexual integral que ayude a las adolescentes a tomar decisiones, a identificar cuando están frente a situaciones como esa, pero también a nosotros los hombres a desconstruir esta forma de relacionarnos, por ejemplo, de abusar de una niña o un adolescente, ¿no? Desde temprana edad. El sector salud, para favorecer el acceso a servicios de salud que les permita también a ellas cuidar de su salud sexual y reproductiva. El sector de mujer, jóvenes, es decir, es una acción articulada intersectorial. Pero en todo caso, a ver, reformulo entonces la pregunta. ¿Por qué las políticas no han dado los resultados deseados para evitar esta incidencia que es alarmante realmente? Primero, tienen que estar basadas en la evidencia, ¿no? Cualquier acción, lamentablemente, pues no es desconocido, ¿no? Que todavía es necesario hacer un esfuerzo de llevar, por ejemplo, la educación sexual integral, porque se han construido muchos mitos alrededor de esta, cuando en realidad lo que hace es, en el caso de las adolescentes, postergar el inicio de relaciones sexuales, empoderarlas para que tomen decisiones responsables, protegerse de infecciones de transmisión sexual, pero además sabiendo que la educación integral de la sexualidad no solamente se refiere a un, digamos, grupo etario o a relaciones sexuales, sino que tiene que ver con la sexualidad, que somos los seres humanos que la traemos desde que nacemos hasta que morimos. Exactamente, tema muy importante que, como dije al comienzo de la entrevista, nos invita a la reflexión y al deseo de que las políticas den los resultados necesarios, ¿no? en los próximos años. Hugo, le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche en Las Cosas Como Son. No, muchísimas gracias.